Vamos a nuestro invitado de hoy. Tenemos en línea a un héroe de Malvinas, quien fue condecorado con la Cruz al Heroico Valor en Combate por su desempeño en lo que sin duda es la causa argentina, que es la causa Malvinas. Él fue ex candidato a presidente por el partido NOS en las presidenciales el año pasado y ahora está con el mismo partido recorriendo la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional está tratando de conformarlo de cara a las legislativas. Estamos en línea con Juan José Gómez Centurión. ¿Qué tal, Juan José? Cristian Taborda, quien le habla, y Luis Icarelli lo saludan. No, gracias a usted por atendernos, Juan José. Bueno, tenemos algunos temas para conversar, pero antes de entrar en la política y lo político, le quería hacer una pregunta. Varios oyentes consultado, yo también tengo esa inquietud sobre el tema de Malvinas, ¿verdad? En cuanto a la controversia esta del abate, abatimiento del teniente coronel Herbert Jones, ¿no? Quien fue Ujú. el oficial de mayor rango caído en Malvinas. Este, ¿qué puede contarnos usted de esta controversia? Yo lo escuché con Carlos Malastón, un amigo de acá que lo entrevistamos el otro día, aclarar un poco ese asunto. No, bueno, a ver, el gobierno británico impuso secreto por 100 años a toda la documentación vinculada a la guerra. Mm. En esa documentación está, por ejemplo, el ataque al Invencible, o no, está la muerte del teniente coronel Jones, hay muchos secretos de guerra que Gran Bretaña, único caso en los últimos 80 años que había impuesto, siempre la clausura de la información era por 50 años, en la guerra de Malvinas fue por 100 años. ¿Por qué? Porque la guerra de Malvinas en Gran Bretaña tiene muchísimas connotaciones políticas, ¿no? Sí. De hecho, fue el modelo de construcción de la Dama de Hierro, que era Margaret Thatcher y toda esta cuestión. Yo lo que le puedo decir es que yo tuve un parlamento con un oficial británico, fallido parlamento, el oficial británico terminó muerto. Cuando yo fui a buscar mis muertos, después ya siendo prisionero de guerra, con tropas británicas, me refirieron el lugar donde había muerto el teniente Donald Jones, me lo referían a ese lugar, digamos, donde yo había combatido. Mm. Después vino un coronel retirado de la BBC de Londres a hacer toda una investigación a la Argentina como 10 años, 15 años después de la guerra, de alguna manera reescribe la historia de la muerte del teniente coronel Jones en otro lado que es 700 metros de ese mismo lugar y 3 horas antes de lo que yo había combatido. De todos modos, se imagina que nada cambia, digamos, ¿no? Es un tema, para los hombres que hemos combatido, no consideramos a los adversarios ni a los enemigos como piezas de caza, digo, por lo cual... No, sin eh, duda. Por ahí se ha generado, vio como yo reconozco y de acá le transmito mi admiración y respeto por su entrega y sacrificio por la patria, de nuevo, por la que considero que es la causa argentina. Eh, bueno, muchas gracias. pero vio que se genera eso y algunos tienen inquietudes y yo la transmito. Y por otro lado quería preguntarle el rescate, el rescate o la asistencia al cabo Andrés Fernández se da después de eso. Sí, claro, sí, muchas horas después de eso. Sí, ella, después de todo ese día, es a la noche. Ahí lo volvemos a buscar a Andrés Fernández. Bueno, y después políticamente, habla Luis Icarelli. Queríamos ver más o menos cómo es su Hola Luis, ¿cómo posición. le va? Bien, un gusto. ¿Usted, el grado de general? ¿Su grado de general? No, no, yo soy mayor. Ah, No, ah, mayor, no, ah, no, no, yo mayor. me fui mucho antes de poder acceder, tener la oportunidad o no de acceder al grado de general. Bien. Bueno, mayor, entonces, ¿cómo es su actividad política, su no al aborto, su querer unirse con algunas personas? Está en el encuadre con Macri, es muy amigo de Mauricio. Más o menos queríamos No, ver. no, a ver, A ver, vamos a aclarar el panorama. vamos. En qué estamos con todo mi equipo desde el mes de diciembre del año pasado que tomamos la decisión de armar el partido político? Bien. Estamos armándonos en toda la República Argentina.
estamos ya presentes en 17 de las 24 provincias, vamos a llegar, creo yo, con el partido conformado con todo los atributos del sistema jurídico, creo que en 12 o 13 provincias. El año que viene vamos a ir con lista propia por nos, a disputar las legislativas a nivel nacional, provincial y municipal. Ese es un primer tema. Bien. Segundo tema, no, yo no estoy gestionando alianza con nadie. Yo lo que creo que el modelo de alianzas ha destruido al sistema político de la Argentina, digamos, porque ha transformado el modelo político en bloques polarizados que aparentemente tienen propuestas distintas, pero terminan haciendo lo mismo y tienen más acuerdo de lo que parece a la hora de gestionar. Y por otro lado, digo, yo no soy amigo del ingeniero Macri. Yo fui al gobierno, a mí me convocaron al gobierno de la ciudad por mi currículum en el año 2012 para solucionar un problema de gestión. Yo no soy amigo del ingeniero, trabajé muy bien con él, no tengo ningún tema personal, muy por el contrario. Sí, sí. Pero lo que le digo es, yo no soy amigo de él, nunca fui amigo, no fui compañero de colegio, nunca tuve nada que ver con él. A mí me convocaron... Usted estuvo en la GC... Me convocaron... Sí. Sí, estuve en la GC y después 3 años en el Gobierno Nacional. Sí. 2 en la aduana y 1 en Banco Nación. Bien, pero no estuve ahí por el hecho de ser amigo del presidente, el entonces jefe de gobierno y después presidente Macri. Bien. A mí me llamaron al gobierno de la ciudad, hicieron una búsqueda curricular de ejecutivos que pudieran atender el problema de la GC, que era un problema que venía siendo un problema endémico en el gobierno de la jefatura de la ciudad, donde un director de la GC duraba promedio 8 meses de gestión por el nivel de conflicto que implicaba el organismo, y yo estuve 3 años. Bien. Juan José, nosotros lo llamamos porque usted tiene un discurso disonante a este consenso progresista que se ha conformado en la Argentina, ¿no es cierto? Le podríamos decir, como diría Castellani, la demogresca, donde acuerdan en las grandes perversidades y en las nimiedades, en la superficialidad disienten. Me llamó la atención... Muy buena esa definición, no la recordaba esa frase del padre Castellani. Me llamó la atención que arrancó su campaña en una fábrica de calzados, dirán en La Matanza, después... en San Martín. En San Martín, perdón. Sí. Algo bastante notorio para estos tiempos. Después una declaración sobre la vacunación, que le parecía vergonzoso que sea obligatoria, algo que quizás es políticamente incorrecto y seguramente alguno le habrá hecho algún que otro reproche, entendiendo de que, como decía recién, hay un gran consenso sobre ciertos aspectos que no se tocan, como lo es, claro, como lo es la ideología de género y el aborto, ¿no es cierto? Si hay una ideología que representa el poder... Los 70. Sí, lo escucho. Los 70, ¿no? El relato setentista, la ideología de género, la demagogia, el aborto y algún otro tema más, son las únicas políticas de Estado en la Argentina de los últimos 40 años. Sí, el movimiento LGTB también por ahí, ¿no? Uno no es que está en contra de nada, ¿no? Estamos hablando de eso. Es decir, lo que pasa que... yo por eso... Yo nunca nombro los organismos LGTB porque están compuestos por gente que ha tomado una decisión en su vida, y yo no la discuto porque es problema de ellos, digamos. Sí. Pero sí la ideología de género bajada sistemáticamente por el Estado con dineros públicos, en lugar de resguardar el derecho que tienen las familias de educar moralmente a sus hijos, digamos, ¿no? Entonces, sí voy contra la ideología de género, claramente. Pero sí, yo en general... mi aparición en la política es absolutamente contra el discurso políticamente correcto, porque eso ha conformado un sistema en la Argentina, un sistema político y un sistema social que le ha llevado al fracaso sistemáticamente. Y si vos te fijás, lanzamos cada una de las secciones electorales en un lugar productivo. Como vos muy bien referías, una fábrica de calzado que sobrevive, una típica pyme de la cual San Martín era el muestrario de la pujanza industrial del cubano. Uno de los ejemplos era San Martín, y hoy está a punto de quebrar. Después visitamos un comercio de pinturas, también hicimos un lanzamiento ahí. Después en Azul lanzamos la sección electoral desde una empresa muy pujante del rubro lácteo, que está trabajando muy bien. Vamos buscando distintos lugares productivos para decir,
nuestra propuesta tiene muchísimo que ver con la producción y el trabajo, ¿no? Bien, y ahí voy a apuntar. En cuanto a lo económico, también hay todo un debate en cuanto a su posición. Algunos del fanatismo liberal, el ultraliberalismo, quizás le achacan no serlo demasiadamente liberal, y por otro lado, por ahí le achacan no serlo necesariamente proteccionista. Quisiera saber usted en qué marco se encuentra. ¿Sería neodesarrollista? ¿Su visión entre libre comercio y administración de comercio en un mundo que está fluctuando entre eso? Lo podemos ver con la administración de Donald Trump, ¿no? Que se puso la administración del comercio, y otros aspectos. ¿Cómo se posiciona NOS? A ver, no, nosotros lo que no tenemos es postura ideológica. Nosotros creemos que una visión de la política no puede estar sustentada ni en el individuo, ni en el mercado, ni en el Estado. En el medio de eso está la sociedad. La sociedad es una matriz de interacciones de todo tipo, inclusive de naturaleza económico, que es lo que conforma la macroeconomía. La macroeconomía no es un sistema de cuadros de análisis o un flujo de caja. La economía lo que es lo que hace la sociedad o deja de hacer todos los días. Entonces lo que nosotros decimos es que en el mundo es insólito que todavía haya personajes en la Argentina que sigan declamando el colbertismo, digamos, cuando ni siquiera se aplicó, los mismos autores del colbertismo lo aplicaron. Entonces, hoy, cuando nosotros vemos la disputa del tablero de poder mundial, lo que estamos viendo claramente es un sistema de poder que se está transformando. Y en la transformación del sistema de poder, ¿cuáles son las discusiones? De naturaleza geopolítica. La guerra económica que se desarrolla hoy en día, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, o entre determinados países y el orden global financiero, es una puja económica, pero fundamentalmente lo que se está discutiendo es el trabajo y el empleo. Bien. Trump, cuando discute con China, lo que está discutiendo es dónde se producen las cosas, el empleo. Con lo cual, nosotros vemos que hoy en el mundo hay una profunda confrontación entre el capitalismo financiero y el capitalismo productivo, porque eso es lo que en el fondo está escondiendo el modelo productivo y el empleo. Con lo cual nosotros lo que decimos es que Argentina debe volver a producir. Y obviamente eso implica, yo no sé si llamarlo proteccionismo, me parece absurdo llamarlo proteccionismo, me parece que implica políticas de Estado que lo que tienen que hacer es promover la producción y promover el desarrollo, porque eso es lo que genera empleo. Miren, más allá de toda discusión ideológica, porque yo escucho los programas de televisión y las discusiones sobre teoría económica, la verdad que es discutir filosofía en la cubierta del Titanic que se hunde, ¿no? Sí. La Argentina hoy, la clase política en 25 años ha generado 12 de millones de compatriotas que son rehenes del sistema político a través de planes y subsidios que no les alcanza para vivir. Mientras la producción se deteriora, mientras cierran fábricas, mientras cierran pymes, mientras cierran comercios, mientras cae la producción en el campo. Con lo cual, la primera tarea que hay que hacer en la Argentina es rescatar esos 12 millones de rehenes. Sí, hay como está también, claro. Discúlpeme, ¿no? Porque me deja cerrar y lo dejo con todo gusto. Sí. Solamente en la Argentina alguien puede pensar, porque tenemos realmente determinados razonamientos al revés, que un secuestrador toma un rehén en beneficio del rehén, ¿no? El rehén es la moneda de cambio del secuestrador. Con lo cual, esos 12 millones de argentinos hay que rescatarlos con empleo genuino y con salario. Eso va a generar consumo, más producción y generar una rueda virtuosa de la economía. Esa rueda virtuosa de la economía lo que va a generar es una moneda virtuosa. La moneda es una consecuencia de la economía, no es la causa de la economía. Por lo tanto, yo también tengo un diferendo ahí con las políticas monetaristas que en los últimos 40 años lo único que han generado son catástrofes. Sí, tal cual. No, porque también hay un tema mundial que es esto, ¿no? De que cada vez hay más productividad y menos empleo en el mundo. No, menos empleo no. No. Perdóneme, diciendo con eso. Bien. Hay menos empleo en Europa, por eso hay que escuchar lo que los europeos dicen. Hay menos empleos en los Estados Unidos, hay menos empleo en Latinoamérica, pero cada vez hay más empleo en China. Cada vez hay más empleo en Indonesia, en en Taiwán. Que son maquila de la producción del resto del planeta. Por eso
más allá que uno pueda compartir o no cosas con Trump, ¿qué les dijo Trump a las empresas americanas? La empresa americana que no produzca en los Estados Unidos va a empezar a tener aranceles de importación desde México, de China o del lado que sea. Entonces, yo lo que digo es, no es que hay menos empleo, hay menos empleos para nosotros. Por eso es que la teoría globalista lo que busca es sistemáticamente el modelo de producir en lugares, inclusive con China ya hablamos de lugares donde el trabajador ni siquiera tiene derechos, digamos, ¿no? Sí. Y países regidos por disciplina social, en donde es imposible competir con el salario de un obrero de cualquier lugar del mundo que tiene representación, que tiene derechos, que tiene determinadas condiciones aseguradas, no puede competir con el salario de una industria de maquila. Con lo cual me parece que la discusión hoy en el mundo, esa es gran parte de la discusión. Esto lo demostró Estados Unidos en los últimos 4 años, ¿no? Sí. Bien, Centurión, algo que me parece importante también, además de la economía y la cultura de la que ya hablamos, es la política exterior, en la cual en la Argentina hace varios años, por izquierda y derecha, no creo en esas categorías, que como diría Ortega Gasset, me parecen palabras estériles ya en esta altura, pero coinciden, y lo podemos ver ahora el Frente de Todos con Cambiemos, cómo se han posicionado con respecto a las elecciones de Estados Unidos jugando con los demócratas. Y usted es doctor en ciencia política, si mal no entiendo, debe saber que hay dos grandes teorías en las relaciones internacionales. Por un lado, el liberalismo devenido en este neoliberalismo institucional que denominamos globalismo, con los organismos multilaterales, la Organización Mundial de la Salud, el FMI, y por el otro lado, el realismo político del que usted hablaba hace un rato, que podríamos decir que la preponderancia en los Estados-nación, ¿no? En cierto patriotismo o nacionalismo o soberanismo, como creo que le escuché decir a usted. ¿Cuál es la visión de nos y de usted, de su persona, en política exterior? No, nosotros, claro, bueno, a ver, en materia de política exterior coincido contigo que Argentina hace 40 años que no tiene política exterior. La política exterior ha sido gestionada como política de gobierno de cada gobierno con resultados catastróficos, por puntos de vista ideológico, por negocios de funcionarios, por toda una cantidad de factores que no hacen a un modelo de inserción argentina en el mundo. Entonces, cuando vos me preguntás de nos, yo lo que te digo, nosotros nos inscribimos claramente en las posturas soberanistas. Nosotros en esta puja del orden global mundial financiero contra los Estados-nación, nosotros lo que decimos es que las naciones, los pueblos, antes de ser sistemas económicos, son sistemas morales y son sistemas espirituales, que tienen tradiciones, que tienen historias, que tienen valores, y eso es lo que hace que un determinado pueblo se identifique con su territorio y conforme una nación, y esa nación tiene que tener un proyecto, es un cuerpo con un alma, y esa alma no se la puede pasar por arriba inscribiéndola en determinadas situaciones, porque fíjense que en la década del 80 cancelaron nuestro proyecto de nación histórico que con problemas y con defectos había generado un país que en Latinoamérica era modelo. No digo que con pocos problemas, con muchos problemas, pero había generado una Argentina que producía, una Argentina que tenía 5 o 7% de pobreza, una Argentina que era el segundo PBI de América, después de México, que era el vecino de los Estados Unidos, una Argentina que tenía un modelo educativo que era envidiado por países europeos, bueno, en fin, un modelo realmente de país. La década del 80 nos clausuraron ese proyecto de nación y nos inscribieron adentro del modelo de la socialdemocracia. Esto es cuentas a la vista, digamos, se nota claramente en la reforma de la Constitución del 94, que es la copia de las constituciones de los países socialdemócratas europeos. Después, en la década del 90, nos metieron adentro de la división del trabajo del nuevo orden mundial, que en ese momento era una herramienta geopolítica de los Estados Unidos en su política exterior. Y quebraron la producción de Argentina, destruyeron el Estado, regalaron y remataron 3 generaciones de inversión disolviendo el Estado, en YPF, en las empresas del Estado, pararon los ferrocarriles, regalaron los puertos, pararon los astilleros, hundieron la flota mercante, destruyeron la flota fluvial. Entonces, lo que digo es que si Argentina no vuelve a encontrar, primero, un proyecto de nación que una espiritualmente a los argentinos, que los argentinos nos demos cuenta
que tenemos un futuro en común y que lo tenemos que construir, que además es absolutamente posible, pero que además tome sus propias decisiones y efectúe sus propios planes y se vincule con los países del mundo, porque una de las facilidades que da esta nueva configuración del tablero internacional es la posibilidad de acuerdos bilaterales. Entonces, debe haber por lo menos 8, 9, 10 países en el mundo que son absolutamente complementarios con la Argentina y que le pueden generar a Argentina un comercio exterior muy profundo para poder desarrollar todo el potencial de Argentina y que además, desde el punto de vista de intercambio de tecnología, pueden generar en Argentina un desarrollo increíble. Ahora, hay que sacarse la antipatía ideológica de un lado y del otro, porque el gobierno de Cambiemos decía, abrámonos al mundo. Entonces yo le preguntaba, pero ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer en el mundo? No, bueno, no importa, pero primero abrámonos al mundo. No, primero pensemos un proyecto y después insertémonos en el mundo. Porque hagamos brevemente la reflexión. Es muy lindo recitar el acuerdo de comercio con la Unión Europea, pero menos mal que tarda la ronda de 29 países que lo tienen que firmar, porque Argentina, del estado que está, si además de eso tenemos que competir con productos de la Unión Europea, terminan de arrasar la producción en Argentina. Entonces, primero hay que hacer un proyecto y después buscar los aliados en el mundo, que hoy abundan, en donde Argentina pueda hacer tratados de comercio bilateral. Bien, Juan José. Y hay que salir del modelo ideológico, ¿no? Claramente. Nos queda un poquito de tiempo y le quería preguntar una cosa sobre la juventud, pero antes usted mencionó proyecto de nación. En la Argentina hubo dos grandes proyectos de nación exitosos, el resto fracasó, como usted bien decía, de la socialdemocracia. Uno es el proyecto liberal y el otro es el nacionalista de Perón. Hoy tanto los liberales clásicos, aquellos que reivindican los valores de Alberdi, la generación del 80, la misma que reconocía a Perón, ¿no es cierto?, que dijo que había sido la última generación que había pensado la Argentina, como tanto el peronismo clásico se encuentran incómodos, decirlo por no decir en disidencia con lo que es Cambiemos y el neoperonismo o en lo que se convirtió ahora en la izquierda progresista. En donde creo que quizás hay punto de acuerdo. Quisiera ver cuál es su visión. Se lo digo porque en lo personal, por ejemplo, el otro día me reuní con un amigo, él es liberal, quien habla es peronista, y con las diferencias que tenemos, había muchos puntos en común, sobre todo el tema de los valores, la cultura, la idea de un proyecto de nación, y hay mucha gente que no se siente identificada con lo que es Cambiemos y ahora el Frente de Todos. ¿Cuál es su posición con respecto al peronismo clásico y el liberalismo? A ver, yo creo que, como vos bien te decías, más allá de los rótulos que los podemos discutir un rato, hubo un proyecto que fue el proyecto de la generación del 80, que sentó las bases de un proyecto de nación exitoso, y me parece que el proyecto del 46 de Perón se basa sobre ese proyecto. El peronismo surge de las cenizas de alguna manera del orden conservador, pero sostiene en términos generales las mismas políticas de Estado. El diseño del gobierno, el diseño del modelo de Estado de Perón tiene mucho que ver con el diseño del modelo de Estado de Justo, incrementado con toda una cantidad de situaciones en donde Perón veía la convergencia de una tercera guerra mundial y obviamente en el primer plan quinquenal sistemáticamente se obsesiona en el tema del autoabastecimiento. Digamos, la tercera guerra no ocurrió, pero los principales autores de la época, en el año 44-45, daban claramente una definición de la tercera guerra mundial. Con lo cual, yo sí creo que hoy en día el sistema político no representa ningún proyecto de nación. Lo único que representa tanto las dos modalidades de frente de un lado y del otro, es decir, votame a mí para que se vayan los otros. Y esa es la única propuesta que tienen. La última... Lo que sí creo es que te cierro esto. Sí. Yo recibo todos los días llamados de gente de distintos sectores del arco de los rótulos ideológicos para trabajar con nosotros, porque más allá de las diferencias o no que puedan tener en materia de definiciones de detalles, lo que se dan cuenta es que nosotros lo que queremos es volver a restaurar un proyecto de nación, primero que une espiritualmente los argentinos basado en el pasado heroico y glorioso de la Argentina y proyectarlo hacia nuestros nietos y a nuestros tataranietos,
por un lado, y después porque es la única forma que Argentina va a salir del fracaso sistémico de los últimos 50 años. Ojalá, ojalá, ojalá. Es un proyecto que todos tenemos en la cabeza. Tenemos un gran país con un gran territorio, una gran población. Tenemos todo para ser potencia y seguimos mendigando limosna, ¿no? Bueno, Juan José Gómez Centurión, le agradecemos. Vamos a volver a llamarlo, si te parece, para seguir hablando. Cuando quieran, es un placer hablar con ustedes, así que cuando quieran... Ya, y vamos a cuestionar algunas cositas más también. ¿Sí puede ser? Así crecemos todos. Pero sí, obvio. Bueno. Pero claro, si uno... en la política tendría que ser el arte de aprender. Uno vive aprendiendo de toda la gente con la cual habla. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Juan José, fue un gusto. Muy amable, Gómez Centurión. Igualmente, abrazo. Le mando un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Bueno, vamos a una pausa, somos siempre en ambiente. Desde la web www.larz.com.ar hacia todo el planeta. Transmite la... Ubicados en Avenida Callao 194. La RC.